Chao, shalom a todos, shalom a todos. Ya veo que todos los que se iban a despertar se despertaron. Un poquito tarde este audio, como todos los chavos, donde me quedo estudiando y se me olvida el mundo. Entonces, pues, oye, no he mandado los audios. Y bueno, este seminario vamos a tratarlo de la misma paracha que estamos estudiando, Chela Leja, pero un punto de vista más profundo, un punto de vista quizás diferente. Entonces, bueno, vamos a prepararnos para este viaje, como todas las madrugadas de Shabbat, en este nido de águila a través de la Parashá Shelah. Porque aquí vamos a desmenuzarlo un poquito como si fuera una cebolla, capa por capa. Bueno, primero, la historia base, que es un menudo drama. Imagínate que te mandan de avanzada a un lugar prometido con miel y leche fluyendo a raudales. Y en lugar de regresar con buenas noticias y ganas de conquistar, vuelves con el rabo entre las piernas asustado por todo el mundo. No podemos, son gigantes, nos van a comer, qué espanto. Y claro, la consecuencia es épica, 40 años dando vueltas en el desierto, ¿no? 40. Como si estuvieran no sé, como un loco motivado que ni siquiera sabe llegar a su casa, puro caminar, caminar, caminar. Y todo por miedo, todo por no confiar, falta de certeza, todo por preferir, por preferir lo conocido, aunque sea malo, a lo desconocido que podría ser genial. Por ese dicho que dicen por ahí, más vale bueno conocido que malo más vale malo conocido que bueno por conocer. Y es una limitante. Es una limitante. ¿Y a quién se nos parece? Se nos parece a cada uno de nosotros. Que muchas veces nosotros cuando estamos emprendiendo algo o en nuestra vida cotidiana siempre le vemos el lado negativo a todo. El lado negativo, o sea, mira, vemos algo y una vez lo enfocamos desde un punto de vista negativo. Y al enfocarlo desde un punto de vista negativo, la energía que disparamos a ese algo, por supuesto, que es negativa. Es un no podemos, o sea, son gigantes, nos van a comer. Veo una meta, algo que deseo en mi vida, que está allí. Pónganle algo en una tienda. Y ahí mismo comienza, no podemos, somos gigantes, nos van a comer. Y pum, se bloqueó toda la realización. Entonces nos quejamos porque la vida se nos estanca y no caminamos hacia ningún lado, que damos vueltas y vueltas y vueltas y la vida no avanza. Y es por eso, porque cuando hacemos eso son 40 años. 40 años dando vueltas como unos locos en el desierto. Y lo peor es que de este pastelazo nace Tisha B'Av, el día más negativo del año, el día más triste del calendario judío. Y no voy a enumerar las cosas que pasaron en Tisha B'Av, ¿no? De verdad que no, porque ya las hemos nombrado. Pero es un día para recordar que a veces las oportunidades perdidas tienen consecuencias que duran por generaciones. Y es como cuando dejamos escapar al amor de la vida, o sea, y pasas el resto de tu existencia lamentándote. El arrepentimiento a veces llega demasiado tarde, intentan arreglarlo, se lanzan a la batalla, pero capum, la suerte ya está echada. Pero bueno, a ver, que aquí no estamos solo para lamentarnos de las cosas, ¿no? Para lamentarnos del pasado. Porque la Parachacha Las Lejas es un espejo. Es un espejo que nos va a obligar a mirarnos y a preguntarnos. ¿Somos nosotros también unos espías? Nos acobardamos ante los desafíos. Preferimos la comodidad de lo conocido a la incertidumbre de lo nuevo, aunque lo nuevo sea infinitamente mejor. Nos dejamos llevar por el miedo, en lugar de confiar en nuestras capacidades y en nuestras fuerzas mayores. Ya vamos a llamarla a Dios, a Chen, universo, creador, emanador, como quiera. Y luego está el tema del conocimiento. Ok, aquí es donde todo se nos pone súper interesante y donde nos conectamos con esos cabalistas y esos sadik, estudiosos de la Torah, misteriosos que andan por ahí filosofando en sus libros. Porque, ojo, no todo está en la mística hebrea, no todo está en el judaísmo, ¿ok? No todo está en tu propia zona de confort, la verdad está repartida por el mundo como migajas de pan que nos llevan a un tesoro escondido, otras religiones, otras filosofías, otras culturas, todas tienen su 1%, su pequeña chispa de sabiduría. Por eso es que muchas veces cuando me hablan de otras religiones yo como que soy muy light, porque todas son partes de un todo.
Ok, el mismo cristianismo es parte de un todo, el islamismo es parte de un todo. Pero claro, qué flojera, ¿no? Tener que salir de nuestra burbuja y escuchar otras voces, otro punto de vista, cuestionar otras creencias y cuestionar nuestras creencias propias. Es mucho más fácil rodearnos de gente que son como las focas que nos dicen sí a todo y nos aplauden todas las gracias que hacemos. Y gente que piensa como nosotros, que nos da la razón en todo. Pero la verdadera riqueza no está en eso, la verdadera riqueza está en la diversidad, en aceptar que el mundo es un mosaico de colores y que cada pieza, por pequeña que sea, contribuye a la belleza del conjunto. Y bueno, la Parashat Shelach no es solo un cuento antiguo, así que bueno, es una lección para hoy, para que la apliques hoy, ¿ok? Para cada uno de nosotros. Es una invitación a ser un poco valiente, a tener certeza. Es una invitación a tener confianza, a la búsqueda constante de conocimiento, a la aceptación de la diversidad. A ver si aprendemos de los errores del pasado y contribuimos a un futuro mejor, donde capamos todos, donde la sabiduría se encuentre en cada rincón. ¿Ok? Y bueno, estoy ahorita como hablando un poquito serio, pero es que es verdad, o sea, y vamos a entrar ahorita a la zona de curva, así que agárrense que vienen curvas. Porque en el área santa, en el área Kadosh, esos cabalistas que les comentaba hace rato, sueltan una bomba que conecta directamente con la paracha de esta semana. ¿Ok? Y resulta que si alguien peca sin querer, cometiendo idolatría, si un alma peca sin querer cometiendo idolatría, vaya tela, tiene que ofrecer una caravana menor. Pero la clave está en la forma en que está escrito. No dice si un hombre peca. Lo que dice es si un alma peca. Ahora, ¿cómo un alma puede pecar? El hombre peca con acciones. Oye, mató a alguien es una acción, robó es una acción, se puso chismoso, eso es una acción. Ahora, ¿cómo peca un alma? El alma peca primero. Muchas veces dice, yo he escuchado, no, pero es que yo no hago lechón jará, yo no hablo con nadie. No, pero ¿y lo que piensas? Y el lechón jará que te haces dentro de tu cabeza, que no se lo dice a nadie, ese lechón jará es peor, porque ese lechón jará es parte del 99% del pecado. ¿Tú me entiendes? Entonces, nos fijamos en el 1% del pecado, que es la acción, y el 99% que está en nuestra mente. Ese no va para el baile. No, estamos equivocados si pensamos que no va para el baile. Porque es la forma con que el alma peca. El cuerpo peca con acciones, el alma peca con emociones. ¿Ok? Y ojo al parche, que parece que la cosa va más allá del género, que afecta a lo más profundo de nuestro ser. Y lo de pecar, involuntariamente, qué locura, es como si te invitan a una reunión de, no sé, de esas de Tupperware y terminas en una secta. O como si vas a comprar pan y te encuentras escuchando teorías conspiranoicas. Pero bueno, según el Arizal, el famoso cabalista que yo siempre estudio, para que nos entendamos, la palabra transgresión también se puede leer como ona, que significa periodo de tiempo o frecuencia, como en las relaciones maritales. Y aquí la cosa se pone aún más picante. Imagínate que un alma de pura y santa que es, podría haberse unido con su otra mitad en el paraíso. ¿Ok? Un paraíso que según dicen es un lugar metafísico, pero bueno, es donde estaban Adán y Eva. Pero también es una referencia a la relación sexual en sí, porque ahí estaba Adán y Eva, vuelvo a repetir. Y ahí es donde se producen almas de Garín. Almas de Garín son almas de convertidos. Y Garín significa semilla, por si se lo van a preguntar. En pocas palabras, la unión marital entre almas gemelas, cuando hay amor y conexión de verdad, siempre es fértil, siempre es positiva, porque si no hay amor también se producen entidades. Aunque no haya hijos, sí siempre se van a producir entidades. Y parece que mucho más detrás de todo esto, ¿no? Más allá de las simples explicaciones que aprendimos con biología. Así que bueno, resumiendo un poquito el resumen, ¿no? Lo que hemos hablado.
Acabamos de explorar la relación entre el amor, la fertilidad, la creación de almas dentro de un contexto espiritual judío. ¿Ok? Pero el amor siempre produce frutos, ya sean hijos físicos, ya sea energía física positiva, ya sea metas, ya sean propósitos, ya sean proyectos. Y esta energía propagada a través de las relaciones sexuales entre almas gemelas puede tomar la forma de almas humanas destinadas a convertirse al judaísmo y formar parte del pueblo de Israel. Y bueno, casi nada. Y esto lo traigo muy a colación porque por nuestra querida Ross, ¿eh? Que comenzó su periodo de crear ese cuerpecito que en un futuro va a ser un alma judía convertida. Y bueno, mire, y la cosa no acaba allí, como todo. Estas almas que les hablé. Bueno, mire, ya yo creo que les voy a mandar este audio porque pasaron los minutos. Y después no me lo pasa a WhatsApp. Ya vamos para allá. Bueno, mire, y hagan preguntas, por favor, o sea, hagan preguntas. Esto, mientras yo estoy haciendo algo, les llega el audio, ustedes pueden ir haciendo preguntas para yo respondérselas. Opinar, comentar, porque yo no quiero ser el radio loco de todos los Shabbat en la madrugada. Bueno, entonces vamos a trancar aquí, escucho sus sugerencias, sus preguntas, sus opiniones y continuamos en el siguiente audio. Y bueno, continuamos con el audio. Quería comentarles algo sobre las actualizaciones de software que estamos viendo en esto hoy en día. Actualización de software para nosotros es como un virus. Nos pega un virus y nos actualiza el sistema celular. Los virus es para eso, para ir actualizando la biología de nuestros cuerpos. Yo tuve esa actualización el jueves en la noche y ayer pasé todo el día tumbado. Pero bueno, ya hoy me siento bien y espero que Freddy también corra con la misma suerte y que amanezcas hoy bien y podamos vernos. Si no nos podemos ver, bueno, ni modo. Pero bueno, espero que aproveches bien esta actualización de software y quedes nuevecito, bien purificado. Y bueno, hablábamos de todo esto de la parachá, ¿ok? Y bueno, que las almas pueden unirse y producir almas hijas metafísicas que también se convertirán al judaísmo. Además, también está el estudio de la Torah también genera almas. O sea, cuando tú estudias la Torah en la madrugada, genera almas de conversos. ¿Ok? Ya que es como, es una ocupación central en el paraíso, el estudio de la Torah. Y se menciona y menciona, ¿no? Algunos de los sabios que el mejor momento, y también se lo menciono muchas veces, pero prefiero decir que lo mencionan los sabios para que no piensen que soy yo que regaño. Pero se menciona que el mejor momento para estudiar la Torah e incluso tener relaciones sexuales, menuda combinación, es después de medianoche. Pero cuidado que no todo es jauja, ¿no? Aquellos que cometen idolatría intencionalmente, canalizando su intelectualidad y emoción hacia lo material en lugar de hacia Hashem, son los que dicen el texto que son cortados de la congregación, sufriendo formas de extinción o excisión espiritual. La idolatría no, recuérdense que la idolatría es cuando yo pongo algo por delante de Hashem. Cuando en vez de cumplir el Shabbat, oye, voy a cumplir con el trabajo, que tengo mucho trabajo, en ese momento el trabajo se convierte en idolatría. Cuando estoy con el deseo de recibir más que de compartir, eso es idolatría. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no, el propósito sacro de lo que representa, por ejemplo, la chefá, el sustento nuestro de cada día, no lo estoy compartiendo, y si no lo estoy compartiendo, por supuesto que es algo que no es divino. ¿Me entiendes? Algo que pasé por encima de mi deseo de tener, puse por encima de mi deseo de tener a lo que es el deseo de compartir. Esta mañana, a excepción de Freddy, que sé que está jodido porque el malestar es fuerte, yo lo pasé ayer, pero cada mañana cuando nos levantamos y decidimos cumplir con Hashem o cumplir con el cuerpo que nos invita a dormir 2 horas más.
¿Me entiendes? Y ahí cumplir con el cuerpo que nos invita a dormir 2 horas más, eso se llama idolatría. Por eso es que el concepto de idolatría tenemos que desmembrarlo muy bien. ¿Ok? Porque la idolatría no se limita a la adoración de estatuas, imágenes, sino que implica una dependencia de lo físico para satisfacción, reemplazando la conexión con lo divino. En definitiva, mi chico, mi talmidines, que estamos aquí en esta madrugada de Shabbat, no pongan los huevos en la cesta equivocada. Así que esta paracha es un pozo sin fondo de reflexión y enseñanza, desde el miedo y la falta de confianza hasta el amor, la fertilidad, la creación de almas. Porque esta paracha es un viaje alucinante y incluso yo ahorita les estoy dando un tema que se me hace hasta difícil dárselo porque es profundo. Estoy tratando de dárselo entendible, aterrizado, que puedan verlo. Pero bueno, ¿qué les parece? Por eso es que necesito sus opiniones. Entonces, bueno, vamos a seguir explorando. Y bueno, qué quilombo de temas nos tira esta paracha. Ya que estoy en mi intento de desglosar todo esto con la onda más tranqui posible. Y a ver, hermano, vamos a arrancar por lo del alma gemela. El alma gemela escindida. Y suena re dramático, ¿no? Pero la idea, por lo que entiendo, es que cuando nos recolapsamos con cosas materiales o hacemos cosas que van en contra de nuestra propia brújula interna, onda, pecado, pero sin la connotación religiosa tradicional, por supuesto, se nos complica conectar con esa otra mitad que nos complementa. Y esto al parecer no es solo cosa de sentirnos solos un domingo a la noche o un Shabbat en la noche. Va más allá, se supone que afecta hasta la capacidad de crear tanto hijos como proyectos copados. ¿Ok? Por ejemplo, un tipo con estrés, por supuesto que no rinde en el cuarto, ¿no? En la cama es como una metáfora de todo esto, porque está tan obsesionado con la idolatría, con el trabajo, con solucionar problemas en su oficina, en su empresa, que se desconecta de su parte más vital, digamos la creación. Porque en nosotros nos parecemos a Hashem en la creación. ¿Ok? Entonces, si nosotros, enfocados en el trabajo, dejamos de crear, eso es idolatría. Y es así como si la Torá, en vez de retarnos con el dedo por hacer algo malo, nos estuviera diciendo, cónchale, despiértate. Te estás desconectando de algo mucho más profundo. Y ojo, no se limita al sexo, aunque tiene connotación sexual, puede ser cualquier cosa que nos aleje de lo que realmente somos. Incluso decidir no tener hijos, aunque no sea un pecado en el sentido estricto, a menos que sea para hombre, o sea, un hombre que no tiene hijos, es bastante problemático. Investíguenlo porque es bastante problemático, pero tienen que investigarlo ustedes. Pero bueno, podría interpretarse como una desconexión de esa parte creativa y generadora que todos tenemos. Y acá viene algo que es súper interesante, que es el tema de la energía. La onda es que cuando dos almas gemelas están en sintonía, explota la energía positiva. Se arma un requilombo, pero bueno, y se disipa el caos en ese mundo, inclusive el caos del mundo general. Y suena casi místico, pero bueno, así lo plantean los místicos en esta paracha. Y en esta paracha después pasamos al tema de no querer tener hijos, y es un tema bastante fuerte. La Torá no te dice que tienes que tener hijos, sí o sí, pero el Zohar te tira la indirecta de que si te niegas a la experiencia de la paternidad o maternidad en la vida, podrías tener problemas en la próxima vida. ¿Ok? Y suena heavy, obvio. Hay mil razones por las que alguien elige no tener hijos. Es una decisión súper personal, influenciada por la cultura, las experiencias, las prioridades, la salud en muchos aspectos. Un mundo. Pero la tradición le da un peso importante a la procreación, especialmente a las mujeres que históricamente fueron vistas
como el canal principal para traer nuevas vidas al mundo. Ahora, el Tour de Moshe, así yo le digo a esta parte, se imaginan, justo antes de morir, Hashem le muestra un resumen de toda la historia de Israel, desde los reyes de la antigüedad hasta, bueno, hasta la esposa de Netanyahu, ¿no? Hasta Bibi Netanyahu. Y qué flash, es como ver un tráiler de una película que todavía no se filmó. Y eso me hace acordar a la historia de los espías, ¿ok? Y qué garrotazo mandarse a los 12 príncipes a espiar la tierra prometida, a los capos de cada tribu. Y 10 de ellos, 10 de los 12 volvieron diciendo que era imposible conquistarla. Y bueno, mamita querida, qué bajón tan bárbaro, ¿no? Pero dos de ellos, dos de los 12, 10 cosas negativas, hubieron dos que fueron Caleb y Yehoshua, le pusieron onda y vieron el vaso medio lleno. Y dice que Moshe, antes de mandarlos, le cambió el nombre a Osea por Yehoshua, por Yoshua, perdón, como para darle un empujoncito de buena vibra. Y Caleb, un genio total, como vio que no lo habían bendecido, y aparte que Caleb era huérfano, eso también lo tenemos que tomar en cuenta. Él era huérfano, por eso es que él se va a la cueva de Macpela a cargarse con la energía de Abraham, Isaac, Jacob. Y bueno, una alta preparación antes del viaje, es como ir a un chamán antes de rendir un examen importante, ¿no? Como ir a conversar con un rabino antes de pasar una fase importante de nuestra vida, o bueno, o su equivalente en el cristianismo. Pero tremendo, tremendo. Bueno, hablaba de chamán es porque no está mal, no está mal consultar. Hace rato hablábamos de las diferentes filosofías religiosas, la nuestra el judaísmo, pero yo les digo, mira, yo hubo por lo general yo cuando enfermo, cuando estoy mal, yo no voy a médicos. O sea, yo primero, bueno, trato de manejar mi situación a nivel emocional, con la Torá, con el árbol sefilótico. Si veo que se me cuesta, que no le arranco, yo no voy a médico, voy a chamanes. Chamanes como de repente podría ser un acupunturista, que lo uso muchísimo. Un dígito práctico. O de repente una persona que sepa de medicina naturista, son chamanes. Y bueno, tremendo. Vamos a profundizar en esta ensalada de ideas. Ay, mira, pasaron ya los minutos. Bueno, vamos a parar aquí y continuamos en el próximo audio. Y bueno, vamos a continuar. Ya este es el tercer audio. Tratando de descifrarles todo esto que se lee en el nivel soft. O sea, porque no me voy a poner a hacer un seminario leyéndole la Torá textualmente, aunque no está mal. Pero bueno, es lo que uno no ve por allí, lo que ustedes, son los datos que uno consigue a nivel SOT con los diferentes autores, sobre todo con el Zohar. Con el Zohar, con Lickman, que es otro autor que yo cito mucho, el Arizal, ¿okay? Rasber y bueno, y compañía. Y esto está tremendo. Vamos a profundizar en esta ensalada de ideas fascinantes que se nos presentan en esta parachá con los diferentes rabinos que consulté durante esta semana. Y me encanta cómo saltamos desde la importancia de la conexión personal hasta las reencarnaciones, y el tema salta hacia las huestes celestiales y es como un viaje en montaña rusa por la espiritualidad. Primero está la idea de estar conectado con uno mismo, con esa alma gemela interna, es crucial. A ver, no se trata necesariamente de encontrar a tu media naranja romántica tipo Disney, aunque bueno, aunque si la encuentras, dale para adelante, ¿no? Sino más bien de entenderte, de saber qué te mueve, qué te da la vida. Es esa energía vital que se menciona muchísimo, esa chispa que nos impulsa a crear, a generar cosas positivas, es como encontrar nuestro propio superpoder interno, ¿viste? Si te desconectas de eso, que está en el sistema, que está en el yo bajé, si te desconectas te apagas. ¿Ok? Te vuelves una sombra de lo que podría haber sido y no fue. Y eso no da plata, eso no genera nada. ¿Ok? La Torah
como le he dicho siempre, no te obliga a nada, pero te invita a pensar. Y no solo en las consecuencias inmediatas de nuestros actos, sino en el impacto que tienen esos actos en un nivel más profundo, más espiritual. Y es como plantar una semilla. Lo que hagas hoy va a germinar mañana, para bien o para mal. Entonces tenemos que tener ojo con lo que sembramos. Y nosotros sembramos ¿dónde? Sembramos en nuestras emociones. Si nuestras emociones se parecen tan adheridas a Chen, por supuesto que vamos a vivir un mundo positivo donde todo se nos va a dar casi sin obstáculos y donde la vida va a brillar. Pero si nuestras emociones no van de acuerdo, no tienen adherencia con el creador, por supuesto, lo que voy a tener es un mundo de sombras. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a agarrarnos fuerte. Vámonos al tema de esta misma parasha que se toca dentro del Zohar, la reencarnación. ¿Ok? Y Saluri hace muchos comentarios, ¿no? Y va con la historia de Joseph. Y qué viaje. Resulta que según el Arizal, la acusación de espionaje de Joseph a sus hermanos tiene sus raíces en el karma, en el destino del pueblo de Israel. Y se pega mucho esta parachá porque esta parachá también habla de espionaje. O sea, no era solo un asunto familiar en ese momento, era un tema cósmico. Luria nos dice que las almas de estos hermanos de Joseph, con la excepción de Joshua, que fue un crack, se reencarnarían en los espías, que después irían a explorar las tierras prometidas. Y es como si la historia se repitiera, pero con diferentes actores, en diferentes escenarios. Y lo más loco es cómo Luria encuentra estas conexiones en los detalles del texto de la Torá. Y es un verdadero detective espiritual, la forma en que se refieren a los líderes tribales, como cambian su título, todo tiene un significado oculto, según Luria. Hashem, previendo el desastre que se venía con los espías, les inyectó a esos líderes las almas de los patriarcas, los hijos originales de Jacob. Y esto se llama Ibur. Ibur, una adhesión de almas para darle una mano en momentos críticos. Y es como cuando estás en una situación de vida o muerte y sacas fuerzas de donde no las tienes. Luria lo compara con esa mamá que levanta un auto para salvar a su hijo y es un acto de heroísmo impulsado por la fuerza superior. Y durante Shabbat, tal día como hoy, que estamos grabando este audio, incluso pedimos almas adicionales, buscando ayuda de niveles superiores de nuestra propia alma o de almas externas. Y es como si abriéramos una puerta o una dimensión espiritual para recibir un empujón. Entonces la idea central de todo esto es que no estamos solos. Incluso en los momentos más difíciles no estamos solos, podemos recibir ayuda y apoyo de energías adicionales, de almas corregidas. Y es como si el universo conspirara a nuestro favor cuando hacemos el bien y estamos adheridos a Hashem, al nombre, y cumplimos con el Shema Israel. Las almas o chispas de almas pueden adherirse a nosotros, como si fuéramos imanes de positividad. Pero ojo, que los imanes de positividad va de acuerdo a las emociones, porque la emoción es la energía que irradiamos. Entonces, de acuerdo a esa energía que irradiamos, atraemos. Si nosotros irradiamos, no sé, negatividad, quejas, lo que irradiaron los espías, por supuesto que es lo que vamos a recibir. Entonces, ojo, que lo negativo también se pega. Por eso es importante rodearse siempre de gente buena y hacer cosas buenas, pensar bien, tener buenas emociones, evitar el deseo de tener el egoísmo, evitar ese cólera, evitar esa tristeza, evitar esas emociones de vacío que tenemos dentro de nosotros y adherirnos al Creador. Porque si tú tienes adherencia al Creador, no se justifica que andes por allí con emociones bajas. Y bueno, acá entra en juego las figuras toráticas como la de Moshe, Josué, la tribu de Leví son ejemplos de cómo se pueden transferir o insertar almas o cualidades para fortalecer a alguien.
Es como yo les digo, ¿no? Que las personas piensan que los ángeles son como niños en baticas con alitas y coronas. Y no, son atributos, los atributos angélicos es eso, o sea, es como una transferencia. Yo activo en mí la cualidad que necesito para fortalecerme en un aspecto que quiero solucionar. ¿Ok? Es como una activación de poderes espirituales. Y la clave está en buscar esa luz, en invocar a las huestes o ejércitos de Hashem. Y estas huestes representan las partes corregidas de la vasija, esperando la unificación total. Que las huestes celestiales son partes corregidas de la vasija, que esperan la unificación con el Creador y en esa espera, por supuesto que prestan el servicio de adherirse a las personas que necesitan rectificar lo que ya ellos rectificaron. Y es como si tuviéramos un ejército invisible de ángeles, de atributos angélicos, de la guardia de Hashem, listo para echarnos una mano. Solo tenemos que adherirnos al Creador, que nuestras emociones los atraigan como imán y pedir. Y las excepciones de las tribus de José y Leví, y en este contexto, le dan aún más sabor a la historia. Ok, volviendo a los espías, sus acciones negativas provocaron que las almas de los progenitores de la tribu se retiraran, dejándolos sin ayuda. Una lección importante. Si te portas mal, te quedas solo, sin el apoyo de Hashem, sin el apoyo del universo. Así que no puedes perder la adherencia al Creador. Y bueno, qué viaje después de leer todas esas cosas, de todos esos rabinos y todos esos midrash y el Zohar. Uno queda pensando que la vida es como una cebolla, ¿viste? Capa sobre capa, y cuando crees que llegaste al centro, capón, te largas a llorar. Pero no de tristeza, sino de epifania. Y a ver, vamos por parte, como diría una figura que se me vino a la mente, el malo de la película. Primero, lo de no estar solo, ojo ahí. No hablo de fantasma ni de extraterrestre, aunque quien te dice capaz que sí, ¿no? Pero me refiero a que estamos todos conectados como una gran red invisible, todo, más que nosotros que somos una comunidad. Todos estamos tirando para el mismo lado. O bueno, algunos tirando para lados raros, pero igual conectados. Y lo de la energía, y todos producimos, todos en conjunto, nosotros que somos pocos, imagínense a nivel planetario, todos nosotros pocos, en esta comunidad chagreora, producimos una energía ilimitada. Y eso es tremendo, porque a pesar de que cada quien en la mayoría de los aspectos jala para su lado, mira, producimos energía. Y dependiendo de para dónde está jalando cada uno. Si estamos jalando en comunidad o estamos jalando en individualidades. Y tremendo porque parece ciencia ficción. Pero si lo piensas bien, es verdad. Tenemos un potencial increíble dentro de nosotros, una fuerza que podemos usar para hacer cosas increíbles. Solo tenemos que aprender a canalizarla. Porque también tenemos que ver la consecuencia de nuestros actos, ¿no? Y en la consecuencia de nuestros actos tenemos que ponernos serios, porque cada acción, cada decisión que tomamos tiene un efecto dominó. Es como una pedrita que tiras en un lago y las ondas se expanden y llegan hasta la otra orilla, afectando todo a su alrededor. Por eso es tan importante sembrar semillas positivas, como dice el Arizal. Es preferible ser buena onda, ayudar al prójimo, sonreírle al vecino, no sé, ayudar a alguien a botar la basura o empujarle el carro a alguien que está accidentado. Son pequeñas acciones que pueden hacer una gran, pero gran diferencia. Ahora, bueno, entrando en un terreno más místico de lo que hemos estado hablando, espero que vayan entendiendo, vayan comprendiendo la secuencia de estos audios. Y si no lo comprenden, no importa, vayan tomando los tips. Y bueno, vamos a llegar al terreno del Arizal y las almas. El Arizal tiene un libro que se llama Transmigración de Almas, que me voló la peluca cuando lo leí por primera vez. Porque él comenta que tenemos almas pegadas a nosotros,
como si fueran stickers. Y que si nos mandamos una macana, capún, se despegan y nos dejan a nuestro libre albedrío, nos dejan a la gamba. ¿Entiendes? O sea, porque son atributos que te activan en nosotros, que en el momento que nosotros nos quitamos la adherencia a nuestro creador, mira, se despegan de nosotros y nos dejan solos. ¿Ok? A lo del... Hay algo que dice, que se comenta dentro de lo que fue el Zohar, que dice, el débil, incluso cuando está vivo, es llamado muerto. El débil, el debilucho, el que no es firme, ¿entiendes? El que en vez de estudiar se pone a dormir, el que llega tarde y se va temprano, el débil para esas tentaciones del cuerpo. Esa persona, cuando está vivo, son llamados muertos. Y wow, ¿muertos por qué? Porque son muertos al camino. Y eso te hace pensar que no basta con estar vivo físicamente, sino también tenemos que estar vivos espiritualmente para el Creador, para Hashem. Y ni hablar de los espías y los planes malvados. Ahí ya tenemos en el terreno de la oscuridad, de la gente que busca el mal en los demás en lugar de resaltar las virtudes. Y es triste, es como dice el Arizal, hay que elegir entre ser un hombre príncipe o un espía, entre buscar la luz o la oscuridad, entre buscar la verdad o preferir preferir la luz, o en buscar la oscuridad o la mentira, buscar la mentira y preferir la oscuridad. Aunque a veces sea más difícil o más fácil criticar y más difícil construir. Y bueno, Moshe, pobre Moshe, parece que por alguna razón no pudo entrar en la tierra prometida. Y eso impidió que alcanzara su máximo esplendor. Pero bueno, así es la vida, un constante equilibrio entre la luz y la oscuridad, un camino lleno de obstáculos, pero también lleno de oportunidades. Entonces, en definitiva, mis queridos talmidines que nos paramos temprano hoy a estudiar, todo esto a mí personalmente me deja pensando que la vida es como un quilombo hermoso, un viaje lleno de misterios, de desafíos, de sorpresas, que no estamos solos, que tenemos un potencial ilimitado y que nuestras acciones tienen consecuencias, que lo más importante es conectarnos con nosotros mismos, pedir ayuda cuando lo necesitemos, sembrar semillas positivas y a darle con todo, amigos míos, que las huestes celestiales siempre nos van a acompañar. Y bueno, vamos a hacer pausa y continuamos en el siguiente audio. Y bueno, continuamos, ya estamos finalizando los temas que le había seleccionado para el día de hoy. Y bueno, entonces sí, continuamos. Hay una historia de Moshe con la roca, ¿ok? Yo le diría el golpe, la roca y la nostalgia en el desierto. Pero este punto nos habla muchísimo sobre el liderazgo y la evolución espiritual. Bueno, la historia de Moshe y la roca que brota agua es de esas que te dejan pensando. No es solo un relato para los niños de la escuela dominical. Es una metáfora jugosa sobre el liderazgo, la fe, las trampas del ego. Y la versión más simple dice que Moshe desobedeció a Hashem al golpear la roca en lugar de hablarle. Y por eso se quedó fuera de la tierra prometida. Pero, ¿qué tal si profundizamos un poco y no tragamos entero a lo que es la literalidad? Si le buscamos la parte de la simbología. Porque esta interpretación se nos presenta, o esta interpretación que se nos presenta es que ese golpe fue más que un simple acto de rebeldía. Ese golpe fue una demostración, quizás inconsciente, ¿no? Pero de que el pueblo aún necesitaba lo tangible, lo físico para creer. Que muchas veces yo lo relaciono mucho con esas personas que agarran un palo y le rezan y eso. Es porque necesitan como que materializar a Hashem en un pedazo de palo para poder creer en Hashem, porque si no lo ven material, por supuesto que no lo van a creer. Es como cuando las personas ven el éxito de una persona en función a lo que tiene. O como la pregunta que me hizo María en la clase pasada. ¿Ok? Y era sobre las posesiones, sobre el tener y el tener cosas.
Y yo le decía que no, que todo depende del cristal con que se mire, ¿no? O sea, yo no necesito un palo, que el palo lo podría representar un carro, una quinta con piscina, viajes al exterior, fines de semana de playa, porque son manifestaciones físicas que yo puedo, o sea, una persona que tiene todas esas cosas, yo no puedo decir que es exitosa. Igual que yo no puedo decir que una persona que le reza un palo sea una persona espiritual. ¿Me entiendes? Porque si esa persona necesita esa representación física para personalizar a Shen, es que no, es que es una persona que vive en la materialidad. Si una persona el éxito del otro lo ve en los carros, en la casa, en los viajes, en la ropa que usa, ¿me entiende? Está siendo supermaterial porque el éxito no se puede, el hecho de que tengas carro y tengas todas esas posesiones, no quiere decir que seas una persona de éxito, igual que el hecho de que tengas un palo y le reces, no quiere decir que eres una persona espiritual. Entonces la interpretación que se nos presenta es que ese golpe, ok, fue como que más que un simple acto de rebeldía, fue una demostración, ok, de eso, de hacer un acto físico para que la gente creyera. Pero en realidad que, bueno, la necesidad de ver para creer, ¿no? De ver para creer. Y Achen, según esta visión, sabía que Moshe, con su luz, esa conexión profunda con lo divino, no podía entrar a un Israel liderado por personas cuya conciencia no estaba del todo rectificada, porque ni siquiera pudieron ver el árbol. Si tú no miras el árbol de la vida en todas las cosas que tú haces, ¿cómo vas a lograr tu redención final? ¿Cómo vas a lograr la rectificación? ¿Cómo puedes rectificar una transgresión si no ves el árbol en eso que hiciste? ¿Cómo puedes hacer techubá si no ves el árbol en lo que estás rectificando? ¿Entiendes? Y allí imaginen el caos. ¿Ok? Hay un momentico que Jesús preguntaba sobre la palabra bona. Búscala en el primer audio. En el primer audio está la palabra bona, está bien explicada. Y bueno, no te la digo ahorita para que tengas que escuchar el primer audio, porque si te digo la respuesta, no vas a escuchar el primer audio. Entonces, la idea es que lo comprendas todo y que lo manejes bien. Escúchalo, si no lo entiendes, con mucho gusto te lo explico. Pero tiene que ver con esto que estamos hablando ahorita, ¿ok? Con la rectificación. O sea, imaginen el caos, una fuerza transformadora chocando con una estructura aún anclada en lo material. Eso es un caos. O sea, porque ¿cómo yo puedo tener adherencia al creador, tener un crecimiento espiritual y buscar resultados a través del manejo de energía, cuando estoy anclado en lo material, en el dólar, por ejemplo? ¿Me entiendes? Cuando yo veo crecimiento espiritual en función al dólar, cuando yo veo que una persona vale en función a cuántos dólares tiene encima, cuando yo veo mi sustento en dólares, ¿me entiendes? Si yo estoy anclado en lo material, por supuesto que no voy a poder transformarme, porque esa fuerza va a chocar y va a ocasionar un caos. Que la transformación chocando con lo que está anclado en lo material. Y bueno, podría haber requerido incluso Moshe una destrucción y reinicio, ¿no? Del mundo para que la gente pudiese comprender. Y eso es una responsabilidad muy grande. Y aquí es donde la cosa se pone mm, más interesante. Recuerda que los exploradores enviados a la tierra prometida no era para ver entonces, estamos claros que no era para ver si habían uvas gigantes. Era si los frutos de los árboles, qué tipo de frutos daban, si había árboles. El verdadero propósito, según esta interpretación, era evaluar el nivel de dependencia del pueblo en la idolatría de lo físico. Si los exploradores hubieran regresado, reconociendo el árbol de la vida, ¿ok? Que una señal de la conexión espiritual de esas personas, no de la persona. No, ellos no iban a explorar, o sea, Moshe no los mandó a ellos a explorar a las personas de Israel. Los mandó fue a explorarse a ellos mismos. Porque tú vas a ver en tu entorno, de acuerdo a tu espiritualidad. Tú vas a ver un entorno malo, de acuerdo a tu espiritualidad, y una persona que está a tu lado, con una espiritualidad más grande, va a ver el entorno precioso. O sea, porque todo va a depender tu nivel emocional. ¿Cómo están tus emociones? Eso es tu grado de crecimiento espiritual. Entonces, no lo mandaron a ver uvas gigantes, porque el verdadero propósito era evaluar si el nivel de dependencia a la idolatría, al deseo de recibir, al egoísmo,
a lo físico, ¿ok? Yo muchas veces, bueno, comentarios, muchas veces veo los perfil de las personas y me da risa, porque es un apego a la idolatría, a lo físico, al verme bonito comiéndome algo. Y es medio tonto, ¿no? Porque esa idolatría lo que va a frenar es tu crecimiento espiritual. ¿Ok? Salí yo en una foto así, ay, tú sabes, haciendo monería. Eso no es crecimiento espiritual. Y ahí es donde uno ve el espiritual. Por eso yo le digo a las personas que, mira, cuando ustedes se adhieran a una persona, mírenle la vida. Y el judío mira la vida. O sea, una persona, yo me voy a relacionar con ella, le miro la vida. Y una vez que le miro la vida, tomo la decisión. ¿Me adhiero o no? ¿Hago negocios o no hago negocios? Entonces, si estos exploradores hubieran regresado reconociendo el árbol de la vida en todos los que vieron, okay, Moshe habría podido entrar señalando el fin de este periodo de corrección. Pero ¿qué pasó? Los líderes de la tribu, esos caciques con poder e influencia, se dieron cuenta de que la entrada a Israel significaría la centralización del poder, no en ellos como jefes de la tribu, sino en el templo, lo que inevitablemente disminuiría su propia influencia. O sea, dejaron de ver el árbol, dejaron de estar adheridos a Yuhe Bajé. Entonces, en lugar de abrazar el cambio y el crecimiento espiritual, prefirieron un plan B. ¿Cuál era el plan B? Mantener su liderazgo en el desierto, aunque eso significaba nunca alcanzar la tierra prometida. Y fue una ironía porque cambiaron la promesa de una vida plena por la comodidad de mantener el control. Y eso, ¿cuántas personas no lo hacen a diario? Movidos por el deseo de tener y por los placeres del cuerpo, pierden la adherencia al Creador y se dejan llevar por emociones negativas. Y esta parte me recuerda a tantas situaciones que nosotros como comunidad hemos vivido en este último año y que vemos en la vida real. Oye, piensen en los líderes que anhelan un puesto, una posición de poder. Ahorita que hemos estado aquí en Venezuela en una elección tras otra. Y una vez que lo obtienen, ¿qué hacen? Se aferran a él como uñas y dientes. O sea, se parecen que se aferraran y olvidan el propósito original por el que lucharon. Se aferran al poder. Entonces le digo esa vocecita que nos dice que somos importantes, que necesitamos controlar, nos nubla la visión y nos impide ver las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Entonces la llegada de gente nueva a un grupo, cuando llega gente nueva aquí al grupo, ¿ok? Bienvenida a decirle, o bueno, nuestra comunidad, más que un grupo somos una comunidad. Pero es otro ejemplo perfecto de esto. Muchas veces, en lugar de recibir un recién llegado con los brazos abiertos, estos líderes, no nosotros, los líderes que estábamos hablando en el ejemplo anterior, preestablecidos, a veces se sienten amenazados por la gente nueva que llega, porque piensan que esa gente nueva va a tener mejor crecimiento espiritual que ellos, y con esa persona adoptan como que un comportamiento autoritario. Y se crea un ambiente de desconfianza donde los miembros del grupo se dedican a criticar, a comparar la situación actual con un pasado idealizado. Y es como tener un espía dentro de nosotros, siempre buscando fallas y oportunidades para reafirmar nuestra posición. Y esta actitud nos impide apreciar el potencial y las oportunidades que la nueva dinámica podría ofrecer, limitando el crecimiento y limitando la expansión del grupo, por supuesto. Entonces la alternativa que tenemos es adoptar una mirada de turistas. Un turista no llega a un lugar con prejuicios ni expectativas rígidas. Observa con curiosidad, valora lo diferente, busca la belleza en medio del aparente caos que pueda existir. Un turista está abierto a nuevas experiencias y dispuesto a aprender. Esta perspectiva nos permite identificar el orden y la belleza en medio del caos, fomentando o promocionando una visión mucho más grande y constructiva que beneficia a todos los involucrados. Y esto nos lleva a que debemos distinguir siempre entre el bien y el mal. Si solo podemos apreciar el bien en contraste con su opuesto, nos estamos perdiendo la mitad de la historia. Es como mirar una obra de arte a través de un filtro negativo o un filtro positivo. Nunca podremos apreciar su verdadera belleza. Apreciar una situación o un objeto únicamente en contraste con una alternativa negativa o desde el punto de vista negativo impide una verdadera aceptación y entendimiento del valor que tiene cada experiencia.
Entonces la postura, mis queridos talmidines, la postura del turista ante la vida implica que debemos estar pendientes y mirar, observar las manifestaciones de cómo inherentemente buenas o al menos pintorescas manifestaciones sin la necesidad de recurrir a la comparación. Tomarlo sin compararlo con nada. No comparemos a las personas, cada persona es un individuo. No comparemos a la comunidad, porque cada comunidad es un grupo de individuos. Entonces, esta visión desapegada permite una apreciación genuina que nos va a beneficiar y va a beneficiar casi que exclusivamente al individuo que la adopta, liberándolo de la necesidad de juzgar o internalizar las acciones negativas de otros. En lugar de enfocarnos en lo que está mal, podemos elegir ver lo que está bien, lo que es valioso, lo que nos puede enseñar. Entonces, bueno, ya para cerrar este seminario, y en resumen, entonces, la historia de Moshe y la roca, que fue este último tema que tocamos, no es solo un relato de la Torá, es una lección sobre liderazgo, sobre ego, sobre la importancia de mantener una mente abierta y un corazón humilde. Es una invitación a dejar de lado la nostalgia del desierto y abrazar la promesa de una tierra prometida. No solo en términos geográficos, sino también en nuestro propio camino de crecimiento espiritual. Entonces, mis queridos talmidines, alumnos todos, madrugadores de esta comunidad, ya al finalizar les dejo una reflexión. Por favor, paren de golpear la roca. Dejen de estarle dando palos a la roca y empieza a escuchar la voz que nos guía hacia una vida más plena y más significativa. Shabbat Shalom a todos.